Jamás pensé que las palabras más crueles de mi vida saldrían de la boca de mi propia hija, delante de mis nietos, en la mesa donde su madre nos enseñó el significado del amor familiar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Nicolás Vidal Moreno. Tengo 65 años y durante toda mi vida creí que la familia era el pilar más sagrado de la existencia. Mi esposa Isabel Jiménez Castillo me enseñó eso durante los 32 años que estuvimos casados. Ella falleció el 15 de marzo de 2021, a los 57 años, víctima de un cáncer que nos destrozó a todos. Han pasado casi 3 años desde entonces, y cada día sigo extrañando su risa, su sabiduría, la forma en que mantenía unida a nuestra familia. Patricia, nuestra hija de 38 años, siempre fue el orgullo de Isabel. Casada con David Romero Sánchez desde hace 15 años, madre de mis adorados nietos Marcos, de 12 años, y Elena, de 9. Durante estos años de viudez, traté de mantener viva la tradición familiar que Isabel tanto valoraba, especialmente las cenas dominicales que ella organizaba con tanto amor. El domingo 10 de diciembre de 2023 decidí organizar una cena especial. No era una fecha cualquiera. Se acercaba el segundo aniversario de la partida de Isabel y sentía la necesidad de reunir a la familia, de recordar juntos los buenos momentos, de mantener vivo su legado de unión familiar. Pasé toda la tarde cocinando su paella favorita, esa que ella me enseñó paso a paso durante nuestros primeros años de matrimonio. Patricia llegó a las 7 de la tarde con David y los niños. Desde el momento en que entraron por la puerta, noté que algo no andaba bien. Mi hija tenía esa expresión tensa que conozco desde que era pequeña, esa mueca que aparecía cuando las cosas no iban como ella esperaba. David parecía incómodo, evitando mi mirada mientras que Marcos y Elena corrieron a abrazarme con la energía natural de su edad. «Hola, papá», me dijo Patricia con un beso en la mejilla que se sintió frío, mecánico. «¿Cómo estás?» «Bien, mija. Me alegra que hayan venido todos. Tu madre estaría feliz de vernos reunidos así». Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad. Los niños me contaron sobre el colegio. David comentó sobre su trabajo en la empresa de construcción, y yo serví la paella con el orgullo de quien ha perfeccionado una receta familiar. Pero conforme avanzaba la cena, la tensión en el ambiente se volvía más palpable. Fue durante el postre cuando todo se desmoronó. Patricia había estado callada durante gran parte de la cena, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Cuando mencioné que había estado pensando en hacer algunos arreglos en la casa para las próximas Navidades, ella suspiró con exasperación. «Papá, francamente no sé por qué te molestas en hacer tantos gastos», dijo con un tono que me heló la sangre. «Con lo que cuesta mantener esta casa tan grande, los servicios, la comida, deberías estar pensando en algo más práctico. Esta casa tiene muchos recuerdos de tu madre, Patricia. No es solo una cuestión de dinero». «Exactamente. Mamá ya no está, papá. Ya es hora de que aceptes la realidad». David trató de calmarla. «Patricia, por favor». Pero ella ya había cruzado una línea invisible. Se puso de pie, con los ojos brillando de una rabia que no entendía, y soltó las palabras que cambiarían para siempre nuestra relación. «Deberías haberte muerto antes que mamá». Ella sabía cómo manejar las cosas. Ella era práctica. Ella entendía que el dinero no se desperdicia en sentimentalismos. Tú solo sabes gastar y vivir en el pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos y Elena me miraron con los ojos muy abiertos, sin entender completamente lo que acababa de pasar, pero sintiendo la tensión que cortaba el aire como un cuchillo. David se había puesto pálido y susurró un «Patricia», que sonó más como una súplica que como un regaño. Yo me quedé inmóvil con un pedazo de tarta a medio camino hacia mi boca, sintiendo como si hubiera recibido una bofetada que resonaba no solo en mi cara, sino en mi alma entera. Las palabras de mi hija rebotaban en mi cabeza. «Deberías haberte muerto antes que mamá». No respondí, no grité, no me defendí. No,
Simplemente dejé el tenedor sobre el plato y miré a mi hija, esa niña que había criado con tanto amor, que había consolado en sus pesadillas, que había acompañado en cada etapa de su vida, que había recibido mi apoyo incondicional durante 38 años. «Creo que es mejor que se vayan», dije con una voz que apenas reconocí como mía. Patricia se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero su orgullo le impidió disculparse en ese momento. David recogió rápidamente a los niños, murmuró una disculpa en mi nombre, y en 5 minutos mi casa volvió a estar vacía. Me quedé sentado en esa mesa, rodeado de los platos sucios y el eco de las palabras más hirientes que había escuchado en mi vida, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo la hija que tanto amaba podía desearme la muerte con tanta frialdad. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Patricia resonaban una y otra vez en mi mente, y por primera vez, desde la muerte de Isabel, me sentí completamente solo en el mundo. Las 3 de la madrugada me encontraron deambulando por la casa como un fantasma. El sueño se había vuelto imposible después de lo ocurrido en la cena. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Patricia repitiendo esas palabras venenosas. «Deberías haberte muerto antes que mamá». No lograba entender cómo mi propia sangre podía albergar tanto desprecio hacia mí. Caminé hasta la cocina, lavé los platos de la cena con movimientos mecánicos, guardé los restos de comida que nadie había terminado. La paella que había preparado con tanto esmero ahora parecía burlarse de mí desde el refrigerador. Todo el esfuerzo, toda la ilusión de mantener viva la tradición familiar de Isabel se había convertido en cenizas en mi boca. Me serví un vaso de agua y me dirigí hacia la sala. Allí estaba el retrato de Isabel que Patricia me había regalado el primer aniversario de su muerte. En la fotografía, mi esposa sonreía con esa calidez que siempre irradiaba, esa luz que hacía que cualquier problema pareciera solucionable. «¿Qué harías tú en mi lugar, amor mío?», le pregunté al retrato, sabiendo que nunca obtendría respuesta. Fueron sus ojos en esa fotografía los que me dieron la idea. Durante estos casi 3 años, había evitado entrar demasiado en nuestro dormitorio. Dormía allí, por supuesto, pero había sectores que permanecían intocados, como si fueran santuarios sagrados de nuestra vida en común. El armario de Isabel era uno de esos lugares. Sus vestidos seguían colgados exactamente donde ella los había dejado. Sus perfumes permanecían en el tocador, sus zapatos ordenados en las repisas inferiores. Quizás sea momento de hacer algo con su ropa, pensé. Donarla a alguna institución benéfica. Isabel habría querido que ayudara a otras mujeres. La idea me consoló un poco. Sería una forma de honrar su memoria de manera constructiva, algo mucho más positivo que rumiar sobre las crueles palabras de nuestra hija. Subí las escaleras con determinación renovada. Encendí la luz del dormitorio y me dirigí hacia el gran armario de roble que habíamos comprado juntos hace 20 años. Al abrirlo, el aroma de su perfume favorito me golpeó como una ola de nostalgia. Jazmín y vainilla, esa combinación que la hacía única e irresistible. Comencé sacando los vestidos de manera sistemática, el azul marino que usaba para ocasiones especiales, el floreado que se ponía los domingos para ir a misa, el negro elegante que reservaba para eventos importantes. Cada prenda contaba una historia, evocaba un recuerdo específico. Había una blusa rosa que le regalé para nuestro 20º aniversario, un suéter gris que usó durante su último cumpleaños. Mientras trabajaba, mi mente comenzó a calmarse. Este ritual de despedida se sentía necesario, casi terapéutico. Isabel siempre había sido generosa, siempre pensaba en ayudar a los demás. Donar su ropa sería exactamente lo que ella hubiera querido. Fue al llegar al fondo del armario cuando mis dedos tropezaron con algo inesperado. Detrás de algunos suéteres que colgaban en la parte más profunda, había una caja de zapatos que no recordaba haber visto antes. Era una caja simple, de cartón marrón, pero estaba ubicada de manera peculiar, casi escondida detrás de la ropa menos usada. La saqué con curiosidad. Era más pesada de lo esperado y tenía mi nombre escrito en la tapa con la inconfundible caligrafía de Isabel.
Para Nicolás, abrir cuando sea necesario. La fecha debajo decía, marzo 2021. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Marzo de 2021. Ese había sido el mes de su muerte. ¿Cómo era posible que hubiera preparado algo para mí y nunca me lo hubiera mencionado? Durante su enfermedad habíamos hablado de todo, de nuestros recuerdos, de nuestros arrepentimientos, de nuestro amor. Nunca mencionó ninguna caja. Me senté en la cama, con la caja entre mis manos temblorosas. Abrir cuando sea necesario. ¿Qué había considerado Isabel como necesario? ¿Había previsto de alguna manera que llegaría un momento como este, cuando me sentiría perdido y traicionado por mi propia familia? Abrí la caja lentamente, como si contuviera algo sagrado. En el interior había un sobre grueso, algunos documentos doblados y una pequeña libreta con tapas de cuero que reconocí como su diario personal. El sobre tenía otra vez mi nombre, escrito con esa letra que conocía tan bien, que había visto en miles de listas de compras, notas de amor y recordatorios cotidianos. Saqué la carta del sobre con manos que temblaban ligeramente. El papel tenía el aroma sutil de su perfume, como si hubiera sido guardado junto a alguna de sus prendas favoritas. Desplegué las 2 hojas cuidadosamente escritas y comencé a leer. Mi querido Nicolás, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado esta caja en un momento en que realmente la necesitas. Las palabras se difuminaron por un instante mientras mis ojos se llenaron de lágrimas. Era su voz. Era como si estuviera hablándome desde más allá de la muerte, como si hubiera encontrado una manera de seguir cuidándome, incluso después de partir. Continué leyendo, y con cada línea mi comprensión del mundo comenzó a cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. Isabel había guardado secretos que estaba a punto de revelarme desde la tumba, en el momento exacto en que más los necesitaba. La carta que tenía en mis manos no solo contendría palabras de consuelo, contendría información que cambiaría completamente mi perspectiva sobre mi situación actual, sobre mi relación con Patricia y sobre las posibilidades que tenía por delante. Sin saberlo, Isabel me había preparado una herramienta, un regalo póstumo que llegaría justo cuando la traición de mi hija me había dejado más vulnerable. Esa caja no había aparecido por casualidad esa noche. Había aparecido exactamente cuando era necesario. Con las manos aún temblando, continué leyendo la carta de Isabel. Sus palabras fluían como si estuviera sentada a mi lado, susurrándome al oído esos secretos que había guardado durante años. Nicolás, durante los últimos 8 años de mi vida, trabajé medio tiempo en la floristería de Carmen Ruiz, en el centro. Nunca te lo dije porque quería que fuera mi pequeño proyecto personal, algo que me diera independencia y propósito más allá de ser esposa y madre. Cada euro que gané lo guardé cuidadosamente, invirtiendo pequeñas cantidades en una cuenta de ahorros especial que abría mi nombre. Me detuve. Isabel había trabajado en secreto durante 8 años. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta? Recordé esas tardes cuando decía que iba a caminar por el centro, a hacer mandados, a visitar amigas. En realidad, había estado construyendo algo para nosotros, para nuestro futuro, sin que yo lo supiera. No lo mantuve en secreto por desconfianza hacia ti, mi amor. Lo hice porque quería sorprenderte el día de nuestro 30º aniversario de bodas. Planeaba revelarte todo y proponer que usáramos ese dinero para el viaje a Italia que siempre soñamos hacer juntos. Pero la enfermedad llegó antes de que pudiera contártelo. Mis ojos se empañaron. Nuestro 30º aniversario habría sido en septiembre de 2021, pero Isabel murió en marzo. Nunca llegamos a celebrar esa fecha especial. Nunca hicimos ese viaje soñado a Roma y Florencia que habíamos planeado desde jóvenes. En total, logré ahorrar 47.000 euros durante estos años. Además, mantuve en secreto una póliza de seguro de vida adicional de 23.000 euros que contraté hace 5 años. Sabía que si algo me pasaba, tú necesitarías esa seguridad financiera para vivir con dignidad y para poder ayudar a Patricia y a los niños cuando fuera realmente necesario.
70.000 euros. Mi esposa había acumulado 70.000 euros sin que yo lo supiera. Una fortuna que me permitiría vivir cómodamente mis años restantes, que me daría la libertad de tomar decisiones sin preocuparme por la escasez, que me convertiría en una persona económicamente independiente de verdad. Los documentos están en esta caja, mi amor. El certificado de la póliza de seguro, los estados de cuenta de la cuenta de ahorros, toda la documentación legal que necesitarás. He dejado instrucciones claras para que puedas acceder a todo sin complicaciones. Confío en tu sabiduría para usar este dinero de la mejor manera posible. Revisé el contenido de la caja más detalladamente. Efectivamente, allí estaban todos los documentos que mencionaba la carta. Estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares de entre 200 y 300 euros mensuales durante años. Una póliza de seguro de vida con la compañía Mapfre, que yo desconocía completamente. Formularios legales ya preparados para facilitar los trámites de cobro. Sé que Patricia a veces puede ser impaciente con temas económicos, pero recuerda que es una buena mujer que simplemente no ha aprendido el valor real de las cosas. Usa tu criterio para decidir cómo y cuándo compartir esta información. No todos en la familia necesitan saber todos los detalles de nuestras finanzas. Una ironía amarga se instaló en mi pecho. Isabel escribía sobre la impaciencia de Patricia con temas económicos, pero seguramente nunca imaginó que nuestra hija sería capaz de desearme la muerte abiertamente. Si mi esposa hubiera vivido para escuchar las palabras que Patricia pronunció esta noche, se habría sentido destrozada. También encontrarás mi diario personal en esta caja. Durante los últimos meses de mi enfermedad, escribí reflexiones sobre nuestra familia, sobre mis esperanzas para el futuro, sobre mis preocupaciones. Léelo cuando sientas que me necesitas cerca, cuando requieras mi consejo para tomar decisiones difíciles. Tomé el pequeño diario de tapas de cuero y lo hojeé brevemente. Páginas y páginas escritas con esa letra familiar, fechas que abarcaban desde enero hasta marzo de 2021, sus últimos meses de vida. En una ojeada rápida pude ver referencias a Patricia, a los nietos, reflexiones sobre dinero y familia, preocupaciones sobre mi futuro como viudo. Mi última petición, Nicolás, es que uses esta herencia para vivir con la dignidad que mereces. No permitas que nadie te haga sentir como una carga o como si fueras prescindible. Tienes derecho a ser respetado, amado y valorado por quienes dices amar. Si alguien no reconoce tu valor, tal vez sea momento de que reconsideren la importancia de tenerte en sus vidas. Esas palabras finales me atravesaron como rayos. Era como si Isabel hubiera previsto exactamente lo que había ocurrido esta noche, como si hubiera sabido que llegaría un momento en que necesitaría recordar mi propio valor, mi derecho a ser tratado con respeto. Te amo más allá de la muerte y confío en que tomarás las decisiones correctas. Esta herencia es mi último regalo para ti, pero también es mi manera de asegurarme de que nunca te sientas indefenso o dependiente de nadie. Eres un hombre bueno, fuerte y sabio. Actúa como tal. La carta terminaba con su firma, tu esposa que te ama eternamente, Isabel, y un pequeño dibujo de un corazón que solía hacer en sus notas románticas. Me quedé sentado en la cama durante largos minutos, procesando toda esta información. 70.000 euros. Una fortuna que cambiaba completamente mi situación económica, que me otorgaba un poder que desconocía tener. Durante estos años de viudez, había vivido con cierta preocupación financiera, calculando gastos, limitando algunos placeres, sintiendo ocasionalmente la presión de depender de mi pensión. Pero ahora tenía recursos, tenía independencia, tenía opciones. Las palabras crueles de Patricia resonaron nuevamente en mi mente, pero esta vez con una perspectiva diferente. Deberías haberte muerto antes que mamá, había dicho, mostrando su desprecio hacia mí, su deseo de verme fuera del camino. Pero Shi no sabía lo que yo acababa de descubrir. No tenía idea de que su padre, inútil y gastador, en realidad poseía recursos que ella jamás había imaginado.
Por primera vez desde la humillante cena, una sonrisa apareció en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de comprensión, de empoderamiento, de posibilidades que se abrían ante mí como puertas que nunca había visto. Isabel me había dado mucho más que dinero. Me había dado la herramienta para enseñarle a nuestra hija el verdadero valor del respeto, de la gratitud, de las consecuencias que tienen las palabras hirientes cuando se pronuncian con genuina malicia. Mi esposa, incluso desde la muerte, seguía cuidándome. Seguía siendo mi aliada más poderosa. El lunes 11 de diciembre amaneció diferente. Por primera vez en meses, me levanté con un propósito claro, una determinación que no había sentido desde los días posteriores al funeral de Isabel. La revelación de la herencia había transformado no solo mi situación económica, sino mi perspectiva completa sobre las relaciones familiares y mi propio valor. Desayuné tranquilo, revisando una vez más los documentos que Isabel había guardado tan cuidadosamente. Los números eran reales, las cifras verificables. 47.000 euros en la cuenta de ahorros del Banco Santander, 23.000 en la póliza de Mapfre. 70.000 euros que me convertían de un pensionado preocupado por los gastos en un hombre con recursos suficientes para tomar decisiones independientes. Pero más allá del dinero, lo que realmente había cambiado era mi comprensión de la dinámica familiar. Durante años, Patricia había recibido mi apoyo económico como algo natural, como un derecho adquirido. 180 euros mensuales que le transfería religiosamente para ayudar con los gastos de la casa. 85 euros del seguro del automóvil que pagaba directamente a la compañía. Entre 200 y 300 euros adicionales cada mes para emergencias, regalos para los nietos, gastos imprevistos. Haciendo cálculos rápidos, me di cuenta de que durante los últimos 5 años había entregado a Patricia aproximadamente 22.000 euros. Una cantidad considerable que ella había recibido sin jamás expresar verdadera gratitud, tratándolo como una obligación mía más que como una generosidad paterna. Deberías haberte muerto antes que mamá. Las palabras seguían resonando, pero ahora las escuchaba desde una posición diferente. Ya no era la víctima indefensa de anoche. Era un hombre que tenía opciones, recursos, capacidad de tomar decisiones que tendrían consecuencias reales para quienes me habían faltado el respeto. A las 10 de la mañana, llamé al bufete de abogados López y Asociados, donde el licenciado Javier Navarro Pérez había manejado algunos asuntos legales menores para Isabel y para mí en el pasado. Javier era un profesional serio, meticuloso, con más de 20 años de experiencia en temas hereditarios y bancarios. «Buenos días, don Nicolás», me saludó su secretaria. «¿En qué podemos ayudarle hoy?» «Necesito una cita urgente con el licenciado Navarro. Tengo documentación hereditaria que requiere verificación y asesoría legal inmediata». Me otorgaron una cita para las 3 de la tarde. Esas 5 horas de espera las utilicé para organizarme mentalmente, para estructurar un plan que fuera más allá de la simple verificación de los documentos de Isabel. Si iba a enseñarle a Patricia el valor del respeto, tenía que hacerlo de manera inteligente, sistemática, con consecuencias que fueran educativas más que vengativas. Llegué al despacho de Javier con toda la documentación organizada en una carpeta manila. Su oficina reflejaba la seriedad de su trabajo. Estantes llenos de códigos legales, diplomas enmarcados, un escritorio de caoba donde había manejado miles de casos durante su carrera. «Don Nicolás, mi más sentido pésame otra vez por la pérdida de doña Isabel. Fue una mujer extraordinaria». Javier tenía esa combinación de profesionalismo y calidez humana que inspiraba confianza. «Dígame, ¿en qué puedo asistirle?». Le expliqué la situación detalladamente. La caja encontrada, la carta póstuma, los documentos bancarios y de seguros que Isabel había mantenido en secreto. Javier examinó cada papel con la meticulosidad de un investigador, verificando firmas, fechas, números de cuenta, términos y condiciones. «Esto es completamente legítimo, don Nicolás», confirmó después de 40 minutos de revisión exhaustiva. Su esposa fue muy inteligente en la manera en que estructuró estos ahorros. La cuenta del Santander
está a su nombre como beneficiario directo y la póliza de MAPFRE tiene todos los requisitos legales cumplidos. Podemos iniciar los trámites de cobro inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tardarían los procedimientos? Para la cuenta bancaria, una semana máximo. Los seguros pueden tomar entre 15 y 20 días, pero es solo papeleo rutinario. No preveo complicaciones. Perfecto. En menos de un mes tendría acceso total a los 70.000 euros, pero mi visita al abogado tenía un propósito adicional que aún no había revelado. Licenciado Navarro, necesito consultarle sobre otra situación. Tengo una hija que recibe apoyo económico regular de mi parte, pero recientemente ha mostrado una actitud irrespetuosa hacia mí. ¿Cuáles son mis derechos legales para suspender esa ayuda? Javier me miró con comprensión profesional. Probablemente había visto casos similares docenas de veces durante su carrera. Don Nicolás, cualquier ayuda económica que usted proporcione voluntariamente puede ser suspendida en cualquier momento, siempre y cuando no exista un acuerdo legal contractual de por medio. Si se trata de transferencias familiares por generosidad paterna, usted tiene absoluta libertad para modificar o cancelar esos apoyos. ¿Y si ella argumentara dependencia económica? A menos que exista una incapacidad legal demostrada o que usted haya firmado algún documento comprometiéndose a mantener esa ayuda indefinidamente, no tiene obligación legal alguna. Su hija es una mujer adulta, casada, presumiblemente capaz de generar sus propios ingresos. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Mi apoyo a Patricia había sido siempre voluntario, nacido del afecto paternal y del deseo de ayudar a mis nietos. Nunca habíamos formalizado nada legalmente. Ella había asumido que mi generosidad era permanente e incuestionable. Una pregunta más, licenciado. Si decidiera suspender esa ayuda, ¿sería recomendable notificarla por escrito? Absolutamente. Un documento escrito protege sus intereses y establece claridad en la comunicación. Podríamos redactar una carta formal que explique la suspensión de manera educada pero firme. Salí del despacho de Javier con más que documentos verificados. Salí con un plan completo, respaldado legalmente, que me permitiría enseñarle a Patricia una lección sobre respeto y gratitud sin recurrir a crueldades innecesarias. Esa noche, sentado en mi estudio, comencé a redactar mentalmente los pasos que seguiría. Primero, completaría todos los trámites para acceder a la herencia de Isabel. Segundo, suspendería gradualmente todos los apoyos económicos a Patricia. Tercero, mantendría la herencia en absoluto secreto hasta decidir qué hacer con ella. Patricia había deseado mi muerte, pensando que heredaría algo valioso. Irónicamente, mi supervivencia le costaría más de lo que jamás había imaginado. La enseñanza que estaba a punto de impartirle no sería sobre dinero, sería sobre dignidad, respeto y las consecuencias reales que tienen las palabras hirientes cuando se pronuncian con genuina malicia hacia quienes nos han amado incondicionalmente. Isabel me había dado las herramientas. Ahora dependía de mí usarlas sabiamente. El jueves 14 de diciembre, exactamente una semana después de completar los primeros trámites con Javier Navarro, recibí la llamada que esperaba del Banco Santander. La transferencia de los 47.000 euros de la cuenta de Isabel a mi cuenta personal había sido autorizada y procesada exitosamente. Era surreal ver esa cifra en mi estado de cuenta online, una cantidad que multiplicaba por 5 mis ahorros previos. Esa misma tarde, mientras revisaba los documentos bancarios en mi estudio, tomé la decisión definitiva. Patricia había tenido 4 días para reflexionar sobre sus palabras, 4 oportunidades de llamarme y disculparse por la humillación que me había causado. En lugar de eso, había mantenido un silencio que interpretaba como indiferencia o, peor aún, como confirmación de que realmente pensaba lo que había dicho. Abrí mi ordenador y accedí a la plataforma de banca online. Localicé la transferencia automática mensual de 180 euros que enviaba religiosamente a Patricia el día 15 de cada mes desde hacía 5 años. Con 3 clics, cancelé la programación. Después llamé a mi gestor bancario, Miguel Serrano, para confirmar la cancelación y asegurarme de que no hubiera errores en el proceso.
Don Nicolás, la transferencia recurrente hacia la cuenta de Patricia Vidal Jiménez ha sido cancelada exitosamente. ¿Desea programar una nueva fecha o modificar el monto? No, Miguel. La cancelación es definitiva. No habrá más transferencias hacia esa cuenta. Perfecto, señor. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Necesito que me confirme que mañana, día 15, no se ejecutará ninguna transferencia hacia mi hija. Confirmado, don Nicolás. El sistema ya no tiene programadas transferencias hacia esa cuenta. El siguiente paso requería más delicadeza. Durante 5 años había pagado directamente el seguro del automóvil de Patricia a la compañía Pelayo Seguros. 85 euros mensuales que se debitaban automáticamente de mi cuenta el día 20 de cada mes. Llamé a la compañía y solicité hablar con el departamento de cancelaciones. Buenos días, soy Nicolás Vidal Moreno. Soy el titular pagador de la póliza número 4-55789-12 a nombre de Patricia Vidal Jiménez. Necesito cancelar mi responsabilidad de pago sobre esa póliza. La agente, Ana Beltrán, según se identificó, me explicó el procedimiento. Don Nicolás, para cancelar su participación como pagador, necesitamos que la titular de la póliza firme una autorización asumiendo ella misma la responsabilidad del pago, o alternativamente la póliza se cancelará por falta de pago después de 30 días de gracia. Entiendo. Proceda con la cancelación de mi débito automático. Si la señora Vidal Jiménez desea mantener la póliza activa, ella podrá contactarlos directamente. ¿Debo notificar a la titular sobre este cambio? La compañía puede enviar la notificación estándar, pero yo no autorizó información adicional sobre los motivos de la cancelación. Era importante que Patricia recibiera las noticias de manera gradual, que comprendiera que cada pérdida de apoyo económico era consecuencia directa de sus acciones, no un capricho repentino de mi parte. Esa noche llamé a David, mi yerno, a su teléfono personal. Siempre habíamos mantenido una relación cordial y él había demostrado incomodidad evidente durante la escena del domingo. Era un hombre trabajador, responsable, que genuinamente se preocupaba por mantener la armonía familiar. Hola David, soy Nicolás. ¿Tienes un momento para conversar? Por supuesto, don Nicolás. ¿Cómo se encuentra? Quería llamarle para disculparme por lo que pasó el domingo. Patricia estaba muy alterada por problemas en su trabajo y... David, te agradezco la preocupación, pero necesito hablarte de algo importante. Durante años he proporcionado apoyo económico regular a Patricia. A partir de este mes, ese apoyo se va a suspender indefinidamente. Se produjo un silencio prolongado. Podía imaginar a David procesando las implicaciones de lo que acababa de comunicarle. Don Nicolás, ¿Esto tiene que ver con lo que Patricia dijo el domingo? Las palabras tienen consecuencias, David, especialmente cuando se pronuncian con intención de herir. Tu esposa me deseó la muerte delante de mis nietos. Eso cruza líneas que no pueden ignorarse. Entiendo su posición, don Nicolás. ¿Hay alguna manera de solucionar esto? Patricia puede ser impulsiva, pero en el fondo es buena persona. David, te respeto mucho, y por eso te estoy notificando directamente. No tengo problemas contigo ni con los niños. Pero Patricia necesita aprender que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Nada por ahora. Patricia tendrá que decidir si sus palabras reflejaban realmente lo que piensa de mí o si está dispuesta a reconocer que se equivocó gravemente. Colgué sintiéndome extrañamente tranquilo. No había actuado por venganza o rencor, sino por principios. Isabel siempre me había enseñado que el respeto es la base de cualquier relación sana, y que permitir faltas de respeto graves, sin consecuencias, es una forma de validarlas. El viernes 15 de diciembre llegó sin incidentes. Por primera vez en 5 años, no ejecuté ninguna transferencia hacia la cuenta de Patricia. Por primera vez en ese mismo periodo, ella tendría que enfrentar sus gastos mensuales sin contar con los 180 euros que había recibido automáticamente durante tanto tiempo. Me dediqué a actividades normales. Compré comestibles, leí el periódico, ordené algunos libros online. Mantuve mi rutina habitual.
pero con una sensación subyacente de empoderamiento que no había experimentado en meses. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Patricia. Papá, buenas tardes, te llamo porque no recibí la transferencia mensual. Supongo que hubo algún error en el banco. Su tono era casual, casi despreocupado. Evidentemente no había conectado la ausencia del dinero con las consecuencias de sus palabras del domingo. No hubo ningún error, Patricia. Cancelé la transferencia. ¿Cómo que la cancelaste? ¿Por qué? Porque he decidido ser más cuidadoso con mis gastos. A mi edad debo ser precavido con mis recursos económicos. Pero papá, tú sabes que David y yo contamos con esa ayuda para los gastos de la casa. Los niños tienen actividades, tenemos compromisos. Patricia, eres una mujer adulta, casada, con un esposo que trabaja. Estoy seguro de que podrán reorganizar su presupuesto familiar. No puede ser que hagas esto sin previo aviso. Tengo facturas que pagar. Las facturas son responsabilidad de quienes contraen las obligaciones, no de los padres que proporcionan ayuda voluntaria. Colgué antes de que pudiera responder. No iba a permitir que me gritara o me manipulara emocionalmente. Había tomado una decisión basada en principios y la mantendría independientemente de sus protestas. Mi teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no respondí. Patricia tendría que acostumbrarse a su nueva realidad económica, una realidad donde las palabras hirientes tienen consecuencias tangibles y duraderas. La lección había comenzado oficialmente. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la ansiedad que debía estar experimentando Patricia. Mi teléfono sonó 17 veces durante el fin de semana, todas llamadas de mi hija que dejé sin responder. Los mensajes de WhatsApp se acumularon en mi móvil. Súplicas, justificaciones, intentos de negociación y finalmente reproches airados sobre mi crueldad y falta de comprensión familiar. El lunes 18 de diciembre decidí salir a caminar por el Parque del Retiro, algo que hacía regularmente para mantener mi salud física y mental. Era una mañana fresca pero soleada, perfecta para reflexionar sobre los acontecimientos recientes, mientras observaba a las familias disfrutando del día libre escolar. Cerca de la fuente del Ángel Caído, mi teléfono vibró con una llamada de David. Esta vez sí respondí, curioso por conocer su perspectiva sobre la situación. Don Nicolás, buenos días. Podríamos encontrarnos para conversar. Patricia está muy alterada y creo que necesitamos hablar con calma. Por supuesto, David. ¿Dónde te parece conveniente? ¿Conoce la cafetería El Rincón, cerca de la plaza de Chamberí? Podríamos vernos allí en una hora. El Rincón era un establecimiento tranquilo, frecuentado principalmente por vecinos del barrio y algunos jubilados que jugaban dominó en las tardes. David ya estaba esperándome cuando llegué sentado en una mesa del fondo, con una expresión preocupada que no logró disimular cuando me saludó. Don Nicolás, gracias por venir. ¿Pido un café para usted? Claro, un cortado estará bien. David parecía haber envejecido varios años en la última semana. Sus ojeras evidenciaban noches de poco sueño, probablemente dedicadas a discutir con Patricia sobre la nueva situación económica familiar. Don Nicolás, voy a ser directo con usted. La suspensión de la ayuda económica nos ha afectado más de lo que esperábamos. Patricia tuvo que cancelar las clases de piano de Elena y las actividades deportivas de Marcos. Además, ayer recibimos una notificación de la aseguradora sobre la cancelación del seguro del auto. Entiendo que la situación es complicada, David, pero seguramente podrán reorganizarse. Sí, claro que podemos. Ya estoy buscando trabajos de fin de semana y Patricia está considerando aumentar sus horas en la oficina, pero lo que realmente me preocupa es el impacto en los niños. Ellos no entienden por qué de repente no pueden continuar con sus actividades. Esa mención de mis nietos me dolió más de lo que esperaba. Marcos y Elena eran inocentes en esta situación, víctimas colaterales de la irresponsabilidad de su madre. Pero no podía permitir que la manipulación emocional me desviara de mis principios. David, los niños aprenderán lecciones valiosas sobre la responsabilidad financiera familiar.
No es malo que comprendan que los recursos tienen límites y que deben administrarse cuidadosamente. Don Nicolás, Patricia sabe que se equivocó el domingo. Está dispuesta a disculparse formalmente si eso ayuda a resolver la situación. ¿Está dispuesta? ¿O tú piensas que debería estarlo? David suspiró profundamente. Ella dice que usted está exagerando, que fue solo un comentario hecho en un momento de frustración, que no debería tener consecuencias tan severas. Ahí estaba la verdad. Patricia no sentía remordimiento genuino por sus palabras. Simplemente estaba molesta por las consecuencias económicas de sus acciones. No había comprendido la gravedad de desearle la muerte a su propio padre delante de sus hijos. David, te voy a explicar algo que tal vez Patricia no ha considerado. Durante 5 años, le he transferido más de 20.000 euros en total, dinero que podría haber usado para mis propios gastos, mis propios placeres, mis propias necesidades. Lo hice porque amaba a mi hija y quería ayudar a mis nietos. Lo sabemos, don Nicolás, y estamos agradecidos. ¿Agradecidos? ¿Tu esposa expresó gratitud alguna vez por esa ayuda? ¿Alguna vez reconoció que era una generosidad, no una obligación? David permaneció en silencio, confirmando mis sospechas. Patricia había normalizado mi apoyo económico hasta el punto de considerarlo un derecho adquirido, no un regalo paternal. Cuando alguien desea tu muerte, David, está expresando que considera tu vida menos valiosa que los beneficios que podría obtener con tu ausencia. Eso no es frustración momentánea, eso es una revelación de valores profundos. Pero, don Nicolás, las familias dicen cosas hirientes a veces. Seguramente usted y doña Isabel tuvieron discusiones. Jamás, en 32 años de matrimonio, Isabel me deseó la muerte. Jamás yo le dije algo tan cruel a ella. Existe una diferencia entre discutir por desacuerdos y expresar deseos de que tu ser querido desaparezca del mundo. David asintió lentamente, comenzando a comprender la verdadera dimensión de lo que Patricia había expresado. No era una simple pelea familiar. Era una declaración fundamental sobre el valor que atribuía a mi existencia. ¿Qué necesitaría usted para considerar restaurar la ayuda económica? David, no se trata de restaurar nada. Se trata de que Patricia comprenda que las relaciones familiares se basan en amor y respeto mutuos. Si ella genuinamente cree que yo debería estar muerto, entonces, lógicamente, no debería desear ni necesitar mi ayuda económica. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos? Sugiero que Patricia reflexione profundamente sobre lo que realmente piensa de su padre. Si concluye que me ama y me respeta, que sus palabras fueron un error grave que lamenta sinceramente, entonces podremos hablar. Pero mientras mantenga que exagero o que no fue para tanto, no hay nada que discutir. Terminé mi cortado y me levanté de la mesa. David se veía derrotado, atrapado entre su lealtad hacia su esposa y su comprensión creciente de que ella había cruzado una línea imperdonable. David, te respeto mucho y espero que esta situación no afecte nuestra relación personal. Los niños siempre serán bienvenidos en mi casa, y tú también. Pero Patricia tendrá que decidir si quiere ser mi hija o si prefiere seguir siendo alguien que desea mi muerte. Salí de la cafetería sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. La conversación con David había confirmado que Patricia aún no comprendía la gravedad de sus acciones, pero también me había demostrado que mi estrategia estaba funcionando. Las consecuencias económicas estaban obligándola a enfrentar la realidad de sus palabras. La presión aumentaría en los próximos días, especialmente cuando recibiera la notificación oficial sobre la cancelación del seguro del automóvil. El miércoles 20 de diciembre, como había previsto, Patricia recibió la notificación oficial de Pelayo Seguros, informándole que su póliza de automóvil sería cancelada por falta de pago si no asumía personalmente la responsabilidad financiera antes del 31 de diciembre. La llamada llegó a las 9:30 de la mañana, mientras yo desayunaba tranquilamente en mi cocina, leyendo el periódico deportivo. «Papá, ¿qué has hecho con el seguro del coche?» Su voz sonaba histérica, al borde del colapso nervioso.
Me acaban de llamar diciendo que cancelaste el pago. Buenos días, Patricia. Sí, es correcto. Cancelé mi responsabilidad como pagador de tu póliza de seguro. Pero yo no puedo quedarme sin coche. Necesito el auto para trabajar, para llevar a los niños al colegio, para todo. Entonces supongo que tendrás que asumir el pago del seguro tú misma. Son 85 euros mensuales. Seguramente David y tú podrán incluirlo en su presupuesto familiar. 85 euros que no tenemos, especialmente ahora que también cancelaste la ayuda mensual. No puedes hacernos esto. Su desesperación era palpable, pero también reveladora. Durante 5 años había disfrutado de beneficios económicos que sumaban más de 300 euros mensuales, sin jamás considerar qué sacrificios representaban para mí o qué pasaría si esa ayuda desapareciera. Patricia, puedo hacerlo porque es mi dinero y porque las personas que desean mi muerte difícilmente deberían esperar que financie sus gastos de vida. Yo no quiero que te mueras, solo estaba enfadada. Entonces, cuando la gente se enfada, ¿es normal desear la muerte de sus seres queridos? Interesante perspectiva. Papá, por favor, estás siendo cruel. Cruel sería desearte la muerte, Patricia. Yo simplemente estoy siendo coherente. Si consideras que mi vida no tiene valor, lógicamente mi dinero tampoco debería tenerlo para ti. Colgué el teléfono antes de que pudiera continuar con sus gritos. Había notado algo importante en su tono. Seguía sin disculparse genuinamente. Sus palabras se centraban en las consecuencias que estaba sufriendo, no en el daño que me había causado. Era autocompasión, no arrepentimiento. Esa tarde decidí visitar a mis nietos en su colegio, no para interferir con Patricia, sino para mantener mi relación con Marcos y Elena, que realmente eran inocentes en toda esta situación. Los esperé en la salida, como había hecho cientos de veces cuando Isabel vivía y organizábamos excursiones familiares. Abuelo. Elena corrió hacia mí con esa espontaneidad hermosa de los niños, seguida por Marcos, que aunque ya tenía 12 años, aún demostraba cariño abierto hacia su abuelo. Hola, mis pequeños. ¿Les apetece tomar un helado conmigo? Los llevé a la heladería La Veneciana, un lugar que frecuentábamos regularmente, y donde Elena siempre pedía chocolate con avellanas y Marcos prefería vainilla con frutas rojas. Mientras disfrutaban sus helados, aproveché para sondear indirectamente cómo estaba afectando la situación familiar a los niños. ¿Cómo van las clases de piano, Elena? La niña hizo una mueca. Mamá dice que tengo que dejar el piano por un tiempo porque cuesta mucho dinero. También Marcos no puede seguir con fútbol. ¿Y cómo se sienten con eso? Triste, respondió Marcos, pero papá dice que es temporal, que pronto podremos volver a nuestras actividades. Me dolió confirmar que los niños estaban pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de su madre, pero también me tranquilizó saber que David les estaba dando explicaciones optimistas. No quería que mis nietos sufrieran más de lo necesario. Abuelo, Elena me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿Por qué mamá y papá discuten tanto últimamente? Anoche mamá estaba llorando. A veces los adultos tenemos problemas que resolver, pequeña, pero eso no significa que no los amemos a ustedes. ¿También tienes problemas con mamá?, preguntó Marcos con esa perspicacia de preadolescente que a veces sorprende. Marcos, tu mamá y yo tenemos algunas diferencias que necesitamos solucionar, pero eso no cambia el amor que siento por ti y por Elena. Los llevé de vuelta a su casa y me despedí con abrazos largos. Mientras caminaba hacia mi automóvil, vi a Patricia observándome desde la ventana de su sala. Su expresión era una mezcla de resentimiento y súplica, pero no salió a confrontarme. Probablemente David le había aconsejado evitar escenas públicas que pudieran empeorar la situación. Esa noche, alrededor de las 10, sonó mi timbre. Era Patricia, sola con los ojos rojos de haber llorado. Llevaba un abrigo negro que le quedaba grande, y su aspecto general era el de alguien que había pasado días sin dormir adecuadamente. Papá, necesitamos hablar. La invité a pasar, pero mantuve una distancia emocional prudente. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos compartido tardes familiares felices, pero ahora el ambiente estaba cargado de tensión y resentimiento mutuo. Papá,
Sé que me equivoqué el domingo. No debí decir lo que dije. No debiste decirlo o no debiste pensarlo. No debí. Ninguna de las dos cosas. Patricia, durante una semana has tenido oportunidades de llamarme y disculparte. En lugar de eso, me has gritado por teléfono, me has enviado mensajes acusándome de crueldad. Has enviado a David a negociar conmigo. ¿En qué momento de esta semana sentiste remordimiento genuino? Lo he sentido, papá, pero también estoy asustada. Sin tu ayuda, David y yo no podemos mantener el mismo nivel de vida para los niños. Entonces lo que realmente lamentas son las consecuencias económicas, no el daño emocional que me causaste. Patricia se quedó callada durante largos segundos, y en ese silencio pude ver que estaba calculando qué palabras podrían convencerme de restaurar el flujo de dinero. Papá, te amo. Siempre te he amado. Esa noche estaba muy estresada por problemas en el trabajo, por las deudas, por 1000 cosas. No pensé lo que decía. Patricia, cuando alguien desea la muerte de otra persona, incluso en un momento de estrés, está revelando pensamientos que ya existían en su mente. El estrés no crea ideas nuevas, solo libera las que ya estaban reprimidas. Entonces, ¿nunca me vas a perdonar? ¿Vas a castigarme el resto de tu vida? No te estoy castigando, Patricia. Estoy protegiendo mi dignidad. Si genuinamente crees que el mundo sería mejor sin mí, entonces es lógico que vivas tu vida sin depender de mí económicamente. Se levantó bruscamente, con lágrimas de frustración. Está bien, tú ganas. Seremos pobres, pero al menos tu orgullo quedará intacto. Y se marchó dando un portazo que resonó por toda la casa. Esa noche, antes de dormir, releí algunos pasajes del diario de Isabel. En una entrada de febrero de 2021, había escrito: Patricia a veces confunde el amor con la conveniencia. Espero que aprenda a valorar a Nicolás por quien es, no por lo que puede darle. Mi esposa, incluso en sus últimos meses de vida, había percibido la tendencia de nuestra hija a priorizar los beneficios materiales sobre los vínculos emocionales genuinos. La confrontación había confirmado mis sospechas. Patricia no sentía arrepentimiento real, solo preocupación por sus finanzas. La lección continuaría. Los días posteriores a la confrontación nocturna con Patricia transcurrieron en un silencio que se sentía más pesado que las discusiones previas. Era el tipo de quietud que precede a las tormentas más intensas, cuando todos los involucrados comprenden que se ha alcanzado un punto de no retorno en las relaciones familiares. El viernes 22 de diciembre recibí una llamada inesperada de Carmen Ruiz, la propietaria de la floristería, donde Isabel había trabajado secretamente durante 8 años. Carmen había sido amiga cercana de mi esposa, aunque yo apenas la conocía superficialmente, por encuentros casuales en el mercado del barrio. Don Nicolás, espero no molestarlo. Soy Carmen, de Flores del Carmen. Su esposa Isabel trabajó conmigo durante muchos años. Por supuesto, Carmen. ¿En qué puedo ayudarla? Verá, he estado pensando en Isabel mucho últimamente, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas. Ella siempre me hablaba de usted con tanto cariño y me mencionó que le había dejado una carta explicándole sobre su trabajo aquí. Sí, encontré la carta hace pocas semanas. Fue una sorpresa descubrir que había trabajado con usted durante tanto tiempo. Isabel era una mujer extraordinaria, don Nicolás. Muy discreta sobre su vida personal, pero ocasionalmente me comentaba sus preocupaciones sobre Patricia. Me dijo una vez que temía que su hija no apreciara completamente los sacrificios que usted hacía por la familia. Esas palabras me impactaron profundamente. Isabel había compartido sus inquietudes sobre nuestra hija con Carmen, lo cual significaba que sus preocupaciones eran genuinas y persistentes, no observaciones pasajeras. Carmen, podríamos encontrarnos para conversar. Me gustaría conocer mejor la perspectiva de Isabel sobre estos temas. Claro, don Nicolás. ¿Le parece mañana por la tarde en mi floristería? Cierro a las 6. Podríamos hablar tranquilamente después. El sábado 23 de diciembre llegué a Flores del Carmen a las 6:15. Era un establecimiento pequeño pero acogedor, lleno de aromas naturales y colores vibrantes que reflejaban la personalidad cálida de su propietaria.
Carmen me recibió con una sonrisa melancólica y me ofreció café mientras cerraba la tienda. Isabel venía aquí 3 tardes por semana, comenzó Carmen mientras preparaba el café. Al principio pensé que solo necesitaba mantenerse ocupada después de criar a Patricia, pero pronto comprendí que tenía un propósito más específico. Quería crear un fondo de seguridad para usted. Hablaba específicamente sobre eso constantemente. Me decía, Nicolás se sacrifica tanto por nosotros, siempre pensando primero en Patricia y en mí. Quiero asegurarme de que cuando yo no esté, él tenga recursos para vivir dignamente sin depender de nadie. Las palabras de Carmen resonaron como ecos de la carta que Isabel me había dejado, confirmando que su preocupación por mi bienestar futuro había sido una motivación constante durante años. Pero también me expresaba inquietudes sobre Patricia, continuó Carmen. Isabel notaba que su hija asumía sus generosidades como obligaciones, que rara vez expresaba gratitud genuina por el apoyo que recibía. ¿Recuerda algún ejemplo específico? Sí, varias veces. Isabel me contó que cuando usted pagaba vacaciones familiares o gastos extra para los nietos, Patricia comentaba sobre lo que debería hacer adicionalmente, en lugar de agradecer lo que ya había hecho. Isabel decía, mi hija ve a Nicolás como un recurso, no como un padre que merece respeto. Escuchar estas reflexiones de Isabel me produjo una mezcla de validación y tristeza. Mi esposa había percibido exactamente lo que yo comenzaba a comprender ahora. Patricia había desarrollado una mentalidad de derechos adquiridos respecto a mi apoyo, sin considerar jamás que era una generosidad voluntaria. Don Nicolás, Isabel me pidió que si algo le pasaba y usted necesitaba hablar con alguien que lo conociera bien, me pusiera en contacto. Ella sabía que podría llegar un momento en que Patricia lo haría sentir mal por proteger sus propios intereses. Carmen, ¿cree que Isabel habría aprobado mis decisiones recientes? ¿Se refiere a suspender la ayuda económica a Patricia? Absolutamente. Isabel me dijo varias veces, si Patricia algún día trata mal a Nicolás, espero que él tenga la fortaleza de defenderse. Mi mayor temor es que se deje manipular por culpa familiar después de mi muerte. Esa revelación me tranquilizó profundamente. Isabel no solo había previsto una situación como la actual, sino que había esperado que yo tuviera la determinación necesaria para mantenerme firme ante las manipulaciones emocionales. Carmen, ¿Patricia alguna vez vino a la floristería cuando Isabel trabajaba aquí? Solo una vez, hace como 3 años. Isabel se puso muy nerviosa cuando la vio entrar. Me pidió que no mencionara que trabajaba aquí regularmente. Después me explicó que Patricia la habría presionado para que dejara el trabajo si hubiera sabido que ganaba dinero extra. ¿Por qué razón? Porque Patricia habría argumentado que si Isabel tenía tiempo y energía para trabajar, debería dedicar ese tiempo a cuidar a los nietos o a hacer tareas domésticas que le ahorraran gastos a la familia. Esa información encajaba perfectamente con el patrón de comportamiento que había observado en Patricia, siempre buscando maneras de maximizar los beneficios que recibía de otros, sin considerar las necesidades o deseos personales de quienes la ayudaban. Salí de la floristería con una comprensión mucho más clara de las dinámicas familiares que Isabel había observado y documentado durante años. Mi esposa no solo había sido una mujer previsora, que guardó dinero para mi futuro, sino una observadora astuta que había identificado problemas de carácter en nuestra hija mucho antes de que se manifestaran tan dramáticamente. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, reflexioné sobre todas las revelaciones de las últimas semanas. La carta de Isabel, los documentos bancarios, las conversaciones con David, el enfrentamiento con Patricia y ahora las memorias compartidas por Carmen, todo formaba un mosaico coherente que validaba las decisiones que había tomado. Patricia había desarrollado una relación fundamentalmente utilitaria conmigo, valorando más los beneficios económicos que proporcionaba que la relación emocional que compartíamos. Sus palabras crueles del domingo no habían sido un arrebato momentáneo, sino la expresión honesta de resentimiento acumulado hacia alguien que ya no le proporcionaba beneficios
al nivel que ella consideraba adecuado. El domingo 24 de diciembre, Nochebuena, mi teléfono permaneció silencioso. No hubo llamadas de Patricia, ni mensajes, ni intentos de reconciliación navideña. David tampoco se comunicó. Era evidente que habían decidido pasar las fiestas sin incluirme, probablemente esperando que la soledad navideña me haría ceder y restaurar el apoyo económico. Pero yo tenía planes diferentes. Había invitado a Carmen y a otros 2 vecinos viudos a cenar en mi casa. Cociné el pavo relleno que Isabel me había enseñado, abrí una botella de vino reservado y disfruté de una velada cálida y genuina con personas que me apreciaban por quien era, no por lo que podía darles económicamente. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz conmigo mismo. La lección para Patricia continuaría, pero yo había aprendido algo igualmente valioso. Mi valor como persona no dependía de la aprobación o las necesidades financieras de mi hija. El 2 de enero de 2024 marcó el inicio de un año que cambiaría definitivamente las dinámicas de nuestra familia. Patricia había pasado las fiestas navideñas sin comunicarse conmigo, probablemente esperando que la nostalgia de las celebraciones familiares me ablandara y restaurara mi apoyo financiero. Sin embargo, yo había disfrutado de unas Navidades tranquilas y reflexivas, confirmando que mi bienestar emocional no dependía de mantener relaciones tóxicas, ni siquiera con mi propia hija. La mañana del 2 de enero, mientras desayunaba y planeaba mis actividades para la semana, mi teléfono sonó con insistencia. Era Patricia, y por primera vez en semanas decidí responder. «Papá». Su voz sonaba quebrada, completamente diferente al tono demandante y manipulador que había usado en nuestras conversaciones previas. Necesito hablar contigo urgentemente». «Buenos días, Patricia. ¿Qué sucede?» «Papá, estamos en una situación muy grave. David perdió su trabajo el 30 de diciembre. La empresa de construcción cerró varios proyectos por la crisis económica y tuvieron que despedir a 20 empleados. La noticia me impactó genuinamente. David era un trabajador responsable y dedicado, y perder el empleo en esas fechas debía haber sido devastador para la familia. Sin embargo, mantuve mi compostura y esperé a que continuara. Sin el sueldo de David y sin tu ayuda mensual, no podemos pagar el alquiler de enero. El propietario ya nos avisó que si no pagamos antes del día 10, iniciará el proceso de desahucio. Patricia, lamento mucho la situación de David. Es un hombre trabajador y estoy seguro de que encontrará algo pronto. Papá, por favor, necesitamos tu ayuda. Los niños no pueden quedarse sin casa. Por primera vez en semanas, Patricia estaba suplicando genuinamente, no demandando ni manipulando. La desesperación en su voz era real, y reconozco que despertó mi instinto paternal protector. Patricia, ¿cuánto necesitan para cubrir el alquiler? 900 euros. Sé que es mucho, pero si nos ayudas esta vez, te prometo que David encontrará trabajo rápido y te pagaremos todo. 900 euros. Una cantidad que, gracias a la herencia de Isabel, podía cubrir fácilmente sin afectar mi situación financiera. Pero la decisión no se trataba solo de dinero, sino de principios y de establecer límites saludables en nuestras relaciones familiares. Patricia, antes de considerar cualquier ayuda, necesito saber algo importante. ¿Has reflexionado realmente sobre las palabras que me dijiste el 10 de diciembre? ¿Comprendes el daño que me causaron? Se produjo un silencio largo y pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Papá, sé que estuve muy mal. He pensado mucho durante estas semanas, especialmente viendo cómo esta crisis nos está afectando. Me di cuenta de que siempre di por hecho tu ayuda, que nunca te agradecí realmente todo lo que has hecho por nosotros durante años. ¿Y sobre desear mi muerte? Fue lo más cruel que he dicho en mi vida. No solo hacia ti, sino hacia cualquier persona. Me da vergüenza recordar esas palabras. Los niños me preguntaron por qué ya no vamos a tu casa y no he sabido qué responderles sin sentirme horrible. Su tono había cambiado completamente. Por primera vez escuchaba arrepentimiento genuino, no solo preocupación por las consecuencias económicas de sus acciones. Patricia,
¿Comprendes que cuando alguien dice que otra persona debería estar muerta, está expresando que considera esa vida sin valor? Sí, papá. Y es horrible que haya dicho eso de ti, que has sido el mejor padre que podría haber tenido. Isabel siempre me decía que eras un hombre excepcional, y yo lo perdí de vista por mis propios problemas y frustraciones. La mención de Isabel en ese contexto me conmovió. Patricia raramente hablaba sobre los consejos o las observaciones de su madre, pero evidentemente la crisis actual la había hecho reflexionar sobre muchas cosas que había ignorado anteriormente. Patricia, voy a ayudarte con el alquiler de enero, pero necesito establecer condiciones muy claras. Sí, las que quieras, papá. Primero, esta ayuda es un préstamo, no un regalo. Cuando David encuentre trabajo, me devolverán el dinero gradualmente, aunque sea en pequeñas cantidades mensuales. Segundo, si alguna vez vuelves a faltarme el respeto de esa manera, no habrá segundas oportunidades. Tercero, quiero que tanto tú como David vengan a mi casa este fin de semana para una conversación familiar honesta sobre nuestras relaciones futuras. Papá, acepto todas tus condiciones y quiero que sepas que he aprendido una lección muy dura sobre el valor de la familia, sobre tu importancia en nuestras vidas. Patricia, transferiré el dinero esta tarde, pero quiero que comprendas que esta crisis podría haber sido menos dramática si hubieras mantenido una relación respetuosa conmigo desde el principio. Lo sé, papá, lo sé perfectamente. Después de colgar, me quedé sentado en mi estudio durante largo tiempo, procesando la conversación. Patricia finalmente había demostrado arrepentimiento genuino, pero también había necesitado una crisis severa para alcanzar esa comprensión. Sin el empleo de David y sin mi apoyo previo, se habían encontrado al borde del desastre financiero. Transferí los 900 euros esa misma tarde, pero con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba ayudar a mis nietos en una situación difícil. Por otro lado, era consciente de que Patricia había necesitado llegar al punto de perder su hogar para valorar realmente mi apoyo y mi presencia en sus vidas. El viernes 5 de enero, David consiguió una entrevista de trabajo en una empresa de reformas domiciliarias. El sábado 6, tanto él como Patricia vinieron a mi casa para la conversación que habíamos acordado. Patricia se veía diferente, más madura, más humilde, pero también más cansada. Las ojeras evidenciaban noches de insomnio, y su postura corporal reflejaba la tensión de alguien que había enfrentado la posibilidad real de perder su estabilidad familiar. «Papá», comenzó Patricia, «quiero pedirte perdón formalmente, no solo por lo que dije, sino por la actitud que he tenido durante años. Carmen me contó que mamá trabajaba en su floristería y que una de sus preocupaciones era que yo no te valorara lo suficiente. Esa revelación me sorprendió. ¿Hablaste con Carmen?» «Sí, fui a comprar flores para el altar de mamá en casa, y Carmen me reconoció. Me contó sobre las conversaciones que tenía con mamá, sobre cómo ella se preocupaba porque yo daba por hecho tus sacrificios». David intervino. «Don Nicolás, esta crisis nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Patricia y yo hemos estado hablando sobre cómo reconstruir una relación familiar más sana y equitativa». «Me alegra escuchar eso, David, pero las palabras deben respaldarse con acciones consistentes». «Lo sabemos, papá, y queremos empezar de nuevo, con gratitud real y respeto genuino. Por primera vez en meses, sentí que podríamos encontrar un camino hacia la reconciliación, pero también sabía que la verdadera prueba sería el tiempo, la consistencia de sus actitudes futuras y su capacidad de mantener esta nueva perspectiva cuando la crisis inmediata se hubiera resuelto. La lección había funcionado, pero el proceso de reconstrucción de la confianza apenas comenzaba. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos en nuestra dinámica familiar. David consiguió el empleo en Reformas Madrileñas el 15 de enero, con un salario inicial de 1.400 euros mensuales, 200 menos que su trabajo anterior, pero suficiente para mantener a la familia con presupuesto ajustado. Patricia, por su parte, consiguió aumentar sus horas en la consultoría administrativa donde trabajaba, pasando de medio tiempo a jornada completa.
La transformación más notable, sin embargo, era la actitud de Patricia hacia mí. Por primera vez en años, comenzó a llamarme regularmente, no para pedir favores o ayuda económica, sino simplemente para conversar, para preguntarme sobre mi bienestar, para invitarme a cenas familiares donde yo era tratado como un invitado especial, no como una obligación social. El 14 de febrero, día de San Valentín, Patricia apareció en mi puerta con un ramo de flores del Carmen y una tarjeta escrita a mano. La tarjeta decía: «Para el mejor papá del mundo. Gracias por enseñarme el valor del respeto y la gratitud. Te amo. Patricia». «Papá», me dijo con los ojos húmedos, «quería traerte algo especial porque he estado reflexionando sobre todas las veces que mamá me decía que te comprara flores o detalles para fechas especiales, y yo siempre encontraba excusas para no hacerlo. No era necesario, Patricia, pero te agradezco el gesto». «Sí era necesario, papá. Durante años me enfoqué en lo que tú podías hacer por mí y nunca pensé en lo que yo podía hacer por ti». Ese mes de febrero también trajo la primera devolución parcial del préstamo de los 900 euros. Patricia me entregó 150 euros en efectivo, junto con un plan detallado de cómo me pagarían el resto durante los próximos meses. «Papá, sé que dijiste que podíamos devolverte el dinero gradualmente, pero David y yo queremos pagarte lo antes posible. No queremos tener deudas contigo encima de todo lo que ya has hecho por nosotros durante años». En marzo, Patricia me sorprendió con una propuesta completamente inesperada. «Papá, David y yo hemos estado hablando y queremos hacer algo especial por ti. ¿Te gustaría que organizáramos un viaje familiar para el aniversario de la muerte de mamá? Podríamos ir juntos a visitar su tumba y después pasar el fin de semana en algún lugar que a ella le hubiera gustado». La propuesta me conmovió profundamente. Durante 2 años, había visitado la tumba de Isabel solo, cargando flores y manteniendo conversaciones silenciosas con su memoria. La idea de compartir esa experiencia con la familia, especialmente con Patricia, representaba un nivel de reconciliación que no había esperado alcanzar tan pronto. «Me parece una idea hermosa, Patricia. A tu madre le habría encantado saber que estamos juntos en una fecha tan importante». Organizamos el viaje para el fin de semana del 15 de marzo. Fuimos al cementerio de la Almudena por la mañana, donde Patricia y los niños ayudaron a limpiar la lápida de Isabel y colocaron un arreglo floral precioso que ella misma había diseñado con Carmen. Marcos y Elena escribieron cartas para su abuela, que dejamos junto a las flores. Después fuimos a Segovia, una ciudad que Isabel siempre había amado por su arquitectura histórica y su ambiente tranquilo. Patricia había reservado habitaciones en un hotel con vista al acueducto, y David había investigado restaurantes tradicionales donde podríamos disfrutar de cochinillo asado, el plato favorito de Isabel. Durante esa cena familiar en Segovia, Patricia me hizo una confesión que me sorprendió. «Papá, tengo que contarte algo. Durante todos estos meses he estado leyendo el diario que mamá escribía. Lo encontré entre sus cosas después de que tú empezaras a organizar su ropa para donar. Métense un poco». Isabel había escrito reflexiones muy personales en ese diario, incluyendo algunas observaciones críticas sobre Patricia que podrían ser dolorosas de leer. «Patricia, ese diario contiene pensamientos muy íntimos de tu madre». «Lo sé, papá, y por eso necesitaba leerlo. Quería entender cómo me veía realmente, no solo como la hija que creía ser, sino como la persona que realmente era». «¿Y qué encontraste?» «Encontré a una madre que me amaba profundamente, pero que también se preocupaba mucho por mi carácter. Mamá escribió cosas como: Patricia es inteligente y capaz, pero a veces trata a Nicolás como si fuera su empleado, no su padre. O, me temo que nuestra hija no ha aprendido el valor de la gratitud». David intervino: «Don Nicolás, leer esas reflexiones fue muy duro para Patricia, pero también muy necesario. Le ayudó a entender perspectivas que había ignorado durante años». «Papá», continuó Patricia, «mamá también escribió cosas hermosas sobre ti. Decía que eras el hombre más generoso que había conocido, que siempre ponías a la familia antes que a ti mismo,
que merecías ser valorado y respetado por todo lo que dabas. Esas palabras me emocionaron tanto que tuve que excusarme y salir un momento al balcón del restaurante para recuperar la compostura. Isabel, incluso después de su muerte, seguía siendo mi defensora más leal. Al regresar a Madrid el domingo por la noche, Patricia me pidió que la acompañara a su casa para mostrarme algo especial. En la sala principal había enmarcado una fotografía de Isabel de nuestro último aniversario de bodas, junto con una cita de su diario. Mi mayor deseo es que Nicolás sea feliz y se sienta amado por el resto de su vida. Papá, quiero que esta fotografía y esta frase estén siempre visibles en nuestra casa, para recordarme todos los días el tipo de hija que mamá esperaba que fuera y el tipo de respeto que tú mereces. En abril, Patricia terminó de pagarme completamente el préstamo de los 900 euros, pero sorprendentemente me entregó 1000 euros. Papá, los 100 euros adicionales son intereses, pero también son mi manera de agradecerte la lección que me enseñaste. Esa crisis económica fue terrible, pero también fue necesaria para que yo madurara y aprendiera el valor real de las relaciones familiares. El 15 de mayo, en el día de San Isidro, Patricia organizó una cena familiar especial donde invitó también a Carmen, reconociendo públicamente la amistad que había tenido con Isabel y agradeciendo los consejos que me había dado durante los meses difíciles. Durante esa cena, Patricia se puso de pie y hizo un brindis que nunca olvidaré. Quiero brindar por mi papá, Nicolás, el hombre que me enseñó que el amor familiar verdadero incluye límites, consecuencias y respeto mutuo. Gracias por no permitir que mi mala actitud destruyera nuestra relación para siempre. Esa noche, al regresar a mi casa, releí la carta de Isabel una vez más. Sus palabras finales cobraron un significado completamente nuevo. Confío en que tomarás las decisiones correctas. Isabel había estado en lo cierto. Las decisiones que tomé, aunque dolorosas en el momento, habían sido correctas. No solo habían protegido mi dignidad, sino que habían ayudado a Patricia a convertirse en una mejor hija y una mejor persona. La herencia secreta de Isabel no había sido solo dinero. Había sido una lección sobre el valor del respeto, la importancia de los límites y el poder transformador de las consecuencias aplicadas con amor firme. Diciembre de 2024, un año exacto después de aquella fatídica cena que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas reflexiones en mi estudio, observo por la ventana cómo Patricia ayuda a sus hijos a decorar el árbol navideño en su jardín. La escena me llena de una paz profunda que no había sentido en años, una tranquilidad que viene de saber que tomé las decisiones correctas, aunque fueran las más difíciles. La transformación de Patricia ha sido genuina y sostenida. Durante estos 12 meses, no ha habido ni una sola ocasión en que me haya faltado el respeto, manipulado emocionalmente o dado por hecho mi ayuda. Cada gesto de apoyo que he ofrecido ha sido recibido con gratitud auténtica. Cada favor ha sido reconocido como lo que siempre fue, una generosidad voluntaria, no una obligación paterna. David encontró estabilidad laboral en su nueva empresa y recibió 2 aumentos salariales durante el año. Patricia, por su parte, fue promovida a supervisora en su consultoría, incrementando significativamente sus ingresos familiares. Pero más importante que la estabilidad económica fue el cambio en sus prioridades y valores. El 10 de diciembre de 2024, exactamente un año después de las palabras crueles que casi destruyeron nuestra relación, Patricia organizó una cena familiar para conmemorar lo que ahora llamamos el Día del Despertar. Fue una velada emotiva donde toda la familia reflexionó sobre las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que había resultado de aquella crisis. «Papá», me dijo Patricia durante esa cena, «quiero que sepas que cada día agradezco que tuvieras la fortaleza de enseñarme esa lección tan dura, pero tan necesaria. Si hubieras cedido a mis manipulaciones, si hubieras restaurado inmediatamente tu ayuda económica, yo nunca habría madurado realmente». Marcos, ahora de 13 años, también participó en la reflexión.
Abuelo, al principio no entendía por qué mamá lloraba tanto y por qué papá trabajaba más horas. Pero ahora comprendo que a veces las familias necesitan pasar por momentos difíciles para valorarse más. Elena, de 10 años, añadió con esa sabiduría natural de los niños: Abuelo, mamá dice que antes no sabía decir gracias de verdad. Ahora siempre nos enseña a dar las gracias por todo. Durante estos meses, también completé todos los trámites legales relacionados con la herencia de Isabel. Los 70.000 euros están seguros en una cuenta de inversión que me genera ingresos adicionales modestos pero consistentes. Sin embargo, he decidido mantener el secreto de esa herencia indefinidamente. Patricia no necesita saber sobre esos recursos porque nuestra relación ya no se basa en dependencia económica, sino en amor y respeto genuinos. Carmen se ha convertido en una amiga cercana, alguien con quien comparto memorias de Isabel y reflexiones sobre la vida. Ella me comentó hace pocas semanas que Patricia la visita regularmente en la floristería, no solo para comprar flores, sino para conversar sobre su madre y pedir consejos sobre cómo ser una mejor hija. Don Nicolás, me dijo Carmen la última vez que nos encontramos, Isabel estaría orgullosa de ver cómo Patricia ha crecido como persona. Pero creo que estaría aún más orgullosa de la fortaleza que usted demostró para enseñarle esa lección tan necesaria. En marzo de este año, en el 3er aniversario de la muerte de Isabel, repetimos el viaje familiar a Segovia. Pero esta vez, Patricia añadió un elemento especial. Había preparado un álbum fotográfico con imágenes de Isabel que encontró en cajas viejas, acompañadas de citas de su diario que hablaban sobre el amor familiar, el respeto mutuo y la importancia de valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden proporcionar. Papá, me dijo mientras hojeábamos el álbum juntos, he aprendido que mamá no solo te dejó dinero guardado en secreto, te dejó algo mucho más valioso, la sabiduría para saber cuándo ser firme por amor. Esa observación me impactó profundamente porque capturaba exactamente la esencia de lo que había vivido. La herencia monetaria de Isabel había sido importante, pero su herencia emocional y moral había sido transformadora. Me había enseñado que el amor paternal verdadero a veces requiere dureza, que establecer límites es una forma de proteger tanto la propia dignidad como el crecimiento del otro. Hace 2 semanas, Patricia me sorprendió con una propuesta que reveló cuán profundamente había internalizado las lecciones del año pasado. Papá, David y yo hemos estado ahorrando dinero durante meses y queremos ofrecerte algo especial. ¿Te gustaría que organicemos y financiemos completamente ese viaje a Italia que siempre soñaste hacer con mamá? Sería nuestro regalo para ti, sin que tú tengas que gastar ni un euro. La propuesta me emocionó tanto que no pude responder inmediatamente. Durante 30 años Isabel y yo habíamos soñado con visitar Roma, Florencia y Venecia. Era nuestro plan para celebrar el 30º aniversario que nunca llegamos a celebrar. Que Patricia recordara ese sueño y quisiera hacerlo realidad como un regalo genuino, sin esperar nada a cambio, demostraba cuán completamente había cambiado su perspectiva sobre dar y recibir. Patricia, me parece un gesto hermosísimo, pero quiero que sepas que lo más valioso que me has dado este año no son regalos materiales, sino el respeto, la gratitud y el amor genuino que has demostrado día tras día. Papá, ese respeto debiste haberlo tenido siempre. El hecho de que tuviera que perderlo y reconquistarlo es algo de lo que siempre me sentiré avergonzada. Ahora, mientras concluyo estas reflexiones en diciembre de 2024, puedo afirmar con certeza que las decisiones más difíciles que tomé fueron las más acertadas. Suspender mi apoyo económico a Patricia no fue crueldad, fue educación. Mantenerme firme ante sus manipulaciones no fue falta de amor, fue amor verdadero expresado a través de límites necesarios. Isabel tenía razón en su carta póstuma. Había llegado un momento en que necesité recordar mi propio valor, defender mi dignidad y enseñar que las relaciones familiares sanas se basan en respeto mutuo, no en conveniencia económica. La herencia secreta de Isabel cambió mi vida, pero no por el dinero que contenía,
Me cambió porque me dio la seguridad y la confianza necesarias para actuar con principios, para enseñar lecciones difíciles y para reconstruir una relación familiar sobre bases más sólidas y auténticas. Hoy, cuando Patricia me llama todos los domingos simplemente para preguntarme cómo estoy, cuando me invita a cenas donde soy tratado como el invitado de honor, cuando me abraza y me dice, «Te amo, papá», con una sinceridad que no había escuchado en años, sé que todas las lágrimas, toda la soledad, toda la dureza emocional de esos meses difíciles valieron la pena. Mi esposa Isabel me enseñó, incluso después de su muerte, que el amor verdadero a veces requiere valentía para decir no, fortaleza para mantener límites y sabiduría para distinguir entre ayudar y permitir comportamientos destructivos. Patricia aprendió que las palabras tienen consecuencias, que el respeto no es opcional y que la gratitud genuina es la base de las relaciones familiares saludables. Yo aprendí que tengo valor independientemente de lo que pueda proporcionar a otros, que merezco respeto y amor auténticos, y que sometímes las lecciones más importantes se enseñan a través de la firmeza amorosa, no de la permisividad complaciente. La herencia verdadera de Isabel no fueron los 70.000 euros que guardó en secreto. Fue la lección sobre el valor del respeto, la importancia de los límites y el poder transformador del amor expresado a través de principios firmes y consecuencias educativas. Gracias, Isabel, por enseñarme que amar verdaderamente significa estar dispuesto a ser malinterpretado temporalmente para generar comprensión permanente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.